¿Cómo están? Es un gusto, es un placer. Yo soy el More Luis. Vamos a nuestra segunda parte de la primera clase de la Parashat Shemot y los párrafos 1 al 3 del Zohar HaKadosh. Y hemos visto en la anterior clase, nos hemos quedado justamente para entrar al texto de Daniel, capítulo 2, el versículo 1. Y se acuerda lo que hemos visto con nuestro árbol sefirótico. Mira, el lado de la derecha es el futuro, el lado de la izquierda es pasado. Aquí está Shemot, capítulo 1, versículo 1, y aquí lo tenemos Daniel, capítulo 12, el versículo 1. Y mira, el presente es la unión de los dos estados. Por eso es que el profeta que él ve, él no ve el futuro. ¿Sí? Él no está viendo el futuro. La profecía no es ver el futuro, no es este el concepto. La profecía que es la línea central donde le une el futuro con el pasado. Esto se llama síntesis, digo la tesis, la síntesis y la antítesis que une, ¿sí?, los dos. Mira, del Sefer Yetzirah, lo que hemos visto en la parasha Miketz, lo vamos ahora a unir todos estos elementos en esta segunda parte de la primera clase. Y se acuerda, Leo, el punto A, que es el pasado, el punto B, que es el futuro, y aquí está, el profeta está justamente al centro, ¿no? Mira, es el árbol de la vida, mira, es la línea central. Aquí están las sefiras Tiferet, Yesod y Malhud. Por eso es que el profeta no puede moverse fuera del árbol sefirático que estás viendo, las tres ahí, Tiferet, Netzach y Yoda, mira. El interior de Tiferet es Moshe Rabbeinu, el exterior es Jacob Abino. Mira, ellos miran en el espejo con claridad. Estás viendo, este está representado en el gráfico, en esta línea central, y estás viendo como el punto A y el punto B se unen de esta forma. Y hoy día, sí, lo vamos a ver el texto de Daniel, capítulo 12. Y allí está, capítulo 12, el versículo 1. Y para hacer ese análisis vamos a usar este elemento. Vamos a reproducir exactamente esta escena. Está haciendo aquí. El punto B está en el lado de la derecha, el punto A está en el lado de la izquierda. Vamos a tomar el texto de Daniel 12, el versículo 1, y vamos a observarlo como hace el Zohar a partir del elemento presente donde está futuro y pasado, todo unido en uno solo. Entonces, el inicio de la esclavitud, de la bajada del Egipto, nada más es que el inicio del proceso de la redención final. Lo vamos a aplicar este mismo proceso en nuestro texto de Daniel, capítulo 12, el versículo 1. Estamos con nuestra traducción, ¿estás viendo? Mira, el libro de Daniel, capítulo 12, aquí empieza Hoshea. Lo que vamos a usar es esta sección que va a hablar aquí del tiempo del final, va a hablar del ángel Mijael y va a hablar de aquellos que están escritos en el libro. Mira, el proceso del ejercicio que hacemos es de acuerdo, mira, los sabios del Zohar HaKadosh. Y vamos a ver si logramos aplicar el principio aquí en el versículo 1. ¿Sí? Entonces aquí, cuando dice aquí que se levantará Miguel, mira, el gran príncipe, defensor del pueblo, mira, este es el punto perteneciente al lado de la izquierda, mira, y todos aquellos que fueron escritos en el libro de la vida, ¿no? Sí, un libro de la vida no, solamente dice aquí el libro, ¿no? No dice el libro de la vida, eso lo vamos a corregir el lío. Todos los que fueron escritos en el libro, ¿sí? Solo se hace referencia al libro. Ese dato es bien importante, debo de ser observativo, entonces voy a tener aquí el punto B, el punto A, entonces el lado de la izquierda con Mijael, el lado de la derecha aquí con este libro que aparece, sí, mira, van a ser escritos, ¿no? Y aquí hablo, será salvo, ¿no? Tu pueblo. Y la parte intermedia que está aquí adentro, ¿sí? Y habrá un tiempo de angustia, cual nunca hubo, desde que hubo nación hasta aquel tiempo, es la parte central, mira, es el presente. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos dividido el texto en tres secciones. Aquí, la primera, la segunda que está en color rojo y verde, y la última parte, ¿sí? Y estamos usando este mismo principio que estás viendo aquí. Mira, la parte final del texto de Daniel 12.1, la parte inicial que va a mencionar a Mijael, y la parte central es aquí, aquel momento de angustia, de mucho dolor, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese proceso aquí del tiempo presente, es que el profeta logra unir futuro y pasado todo junto.
Y también va a surgir otra pregunta. ¿Cómo es posible que Mijael está en el lado de la izquierda si él pertenece al lado de la derecha que es Gesed, ¿no? El lado de la izquierda es Gabriel. Lo que no hay que olvidarse es... Tenemos aquí el árbol de la vida. Aquí está la Sefirá Gesed y aquí está la Sefirá Gevurah. Mira, la primera parte del texto de Daniel capítulo 2, el versículo 1, mira, no pertenece al lado de la derecha, le pertenece al lado de la izquierda con Mijael. La parte final pertenece al lado de la derecha del libro que se va a abrir y aquella parte de la angustia está aquí, en la base central. Entonces tenemos aquí el pasado, el presente, digo, el futuro, el presente y el pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tomamos la Sefirá aquí de Gesed y la abrimos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Está diciendo que hay un árbol sefirótico dentro de la Sefirá Gesed y dentro de ese árbol sefirótico aquí, completito que hay la Sefirá Gevurah. Entonces es la Gevurah de Gesed. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que dentro de Gesed también está Gabriel. Ahora, si hacemos este mismo ejercicio y abrimos la Sefirá de Gevurah, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que dentro de la Sefirá Gevurah eu tenho todo um árbol sefirótico e dentro desse árbol sefirótico de la Sefirá Gevurah que foi aberta, eu tenho aqui o Gesed. Por eso es que Mijael está en el lado de la izquierda aquí en nuestro ejercicio, ¿no? Aunque le pertenezca al lado de la derecha, porque él está en el lado de la izquierda, por causa que aquí en el centro, en el tiempo presente, está hablando de mucha angustia, ¿no? Y la angustia siempre pertenece al lado de la Gevurah, del Din, ¿no? Entonces, está haciendo como hacemos el ejercicio. Mira, tomamos la Sefirá Gesed, la abrimos, ¿no? Va a haber un árbol dentro de ella y aquí adentro está... Aquí está Mijael. Vamos de nuevo al capítulo 12 de Daniel, el versículo 1. La primera parte, ¿sí? Cuando habla de Mijael, está hablando del lado de la izquierda, cuando habla en la parte final de todo aquello que será salvo, ¿no? Todo aquel que esté hallado inscrito en el libro, ¿sí? Sí, está hablando del libro, no es el libro de la vida, ¿sí? Hemos ya visto ese detalle. Esto es el lado de la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque está hablando aquí de la palabra salvación, está hablando de aquel tiempo, ¿no? Está hablando de un libro. Mira, todo eso pertenece al lado de la derecha. Y aquí, en la parte central, mira, angustia como nunca hubo, todos estos problemas un poco complicados, es el tiempo presente. Sí, nuestro tiempo presente de ahora es exactamente eso. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tomamos ese texto aquí de Daniel 12:1 y lo llevamos a Shemot, capítulo 12, el versículo 1, que es exactamente lo mismo. Mira, cuando Israel baja a Egipto, él no baja solito, baja acompañado con Mijael. Cuando bajan a Egipto, va a empezar a partir de ahí lo que los sabios llaman el cautiverio, el inicio de angustias y dolores y tiempos difíciles. Y en esta bajada es donde se van a encontrar los nombres inscritos en el libro. Mira, ¿estás viendo? Pasado y el futuro, todo junto en el presente. Entonces, por eso es que el Zohar HaKadosh compara Daniel capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 3 también, que va a ser en la segunda clase, con Shemot capítulo 12, el versículo 1, es exactamente los mismos elementos. Ahora estamos aquí, en el libro de Shemot, el capítulo 12, va a ser de los versículos 1 al 8. Mira, toda esta escena es exactamente la misma de Daniel capítulo 12, el versículo 1. Yo lo tengo aquí en el portugués, tú puedes hacer el mismísimo ejercicio en el español. Entonces leyó en el capítulo 1 cuando dice que estos son los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Sí, tiene que ser entendido en aquel momento en que Jacob, antes de bajar a Egipto, le consulta al Eterno. El Eterno dice, no tengas miedo bajar a Egipto, porque yo estaré contigo, ¿sí? El ángel del Eterno va a estar junto con él. Este ángel, ¿quién es? Mijael. Sí, está viendo cómo eso funciona. Mira, ellos entraron por sus familias, está viendo Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá. Yehudá vino antes para establecer las yeshivas. Esto está en Bereshit, capítulo 46, versículo 20. Más que el 20, el 28, 46, 28 de Bereshit, están todos los nombres.
Y dice que el número total que bajaron fueron 70, por esto es el Sod, es el secreto. Dice que Yosef ya estaba en Egipto. ¿Qué quiere decir? Yosef es la Sefirá Yesod. Quiere decir que para esta bajada, Yesod estaba desbloqueado, estaban conectados. Al dar los nombres que están aquí, más las 70 familias que está indicando, son los nombres que están escritos en el libro. Y el Zohar va a querer saber qué libro es este, ¿sí? Y ahí indica aquí todos los detalles, y aquí a partir del versículo 8 va a empezar a decir que después que el rey de Egipto falleció, ¿sí? Empieza el proceso de la esclavitud de los israelitas, ¿sí? Entonces, la bajada a Egipto es el inicio del proceso de la redención. Y aquí está el libro, va a ver el dolor, que es el factor presente, ¿no? Sí, está haciendo, por eso es que el Zohar coloca ali, Shemot, capítulo 1, ali, los primeros versículos, sí, y inmediatamente le pasa a Daniel, capítulo 2, ali, el primer versículo, porque es exactamente el mismo asunto, es el proceso final de la redención. Y cuando se habla aquí de Yosef, a veces pensamos en Mashiach ben Yosef, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera cosa que nos viene a la mente es esto, pero aquí Yosef es la Sefirá de Yesod. Aquí, Jacob es la Sefirá Tiferet. Sim, vamos a ver se entende bem. Jacob es Tiferet, Yosef es Yesod, y Yehuda foi aquele que se acercou a Yosef, representa la Sefirá de Malhut. Entonces todos los elementos están en su sitio. Mira, 1, 2, 3 es el cuarto que aparece en la lista, ¿sí? Es exactamente en el mismo proceso ali, ¿no? ¿Sí? El cuarto hijo, que es la cuarta letra, que es Dalet, que es el Delet, la puerta de entrada por causa de las yeshivas, ali, Bereshit 46, 28. Y cuando leemos el texto de Daniel, capítulo 2, ali, lo que es lo primero que salta a la vista más que Mijael aquí, es cuando habla de salvación. En aquel tiempo serán salvos, mira, todo aquel que fuera inscrito en el libro. Entonces nosotros pensamos, sí, que van a haber personas salvas y personas no redimidas. Depende si están escritas en el libro, si no están escritas. A veces nos aceleramos tanto en el concepto que a este libro lo relacionamos con el libro de la vida, ¿sí? Y a veces estamos muy preocupados con ese concepto de salvación, ¿no? Y llegamos a la conclusión que van a haber personas que se van a salvar y van a haber personas que no se van a salvar. Mira, estas son las ideas que tenemos, es la forma como interpretamos, que hemos recibido del sistema religioso de donde hemos salido. La pregunta, ¿es así como dice el texto del profeta Daniel? ¿Es esto lo que le tenía en mente? Esta fue la idea que le transmitió. Mira, el ángel que lo acompaña es Mijael. Sí, no es ningún ángel de la izquierda, sí, es un ángel de la derecha, es el guardián del pueblo. Sí, hay que descubrir qué libro es este. Si yo descubro cuál libro es este, voy a entender qué es esta salvación, cómo es que ellos van a ser salvos, ¿no? Es que a veces interpretamos los elementos sin que yo tenga todos los componentes correctos para entender lo que realmente se está diciendo. Y nosotros vemos ali el texto de Daniel 12:1 como un elemento futuro, mira, de la era mesiánica, ¿no? Entonces, por eso es que estamos acostumbrados con salvación, ¿no? Tenemos ese concepto, tiene que tener el nombre escrito en el libro, si no, no tiene la salvación. Son condicionantes que hemos aprendido en el sistema religioso. Y observa, es el tiempo presente y hay que unir futuro y pasado en el mismo evento. Caso contrario, mira, vamos a llegar a la conclusión de que algunas personas serán salvas, ¿sí? Porque esta parece ser la idea que se transmite en la lectura literal del texto. Entonces Daniel describe el proceso, ¿sí? A través del ángel Mijael, que va a estar encargado de ese elemento, mira, y en base a los nombres que están escritos en el libro. Y una vez más, llegamos a pensar que si no está el nombre escrito en el libro, no es salvo. Mira, eso es la lectura literal del texto. Hemos tenido una clase sobre el ángel Edumar, ¿no? ¿Sí? Y hemos visto del ángel de la muerte, lo que ocurre en el momento que la persona pasa al otro mundo, ¿no? Su nombre es dado a metá, todo un proceso. Es muy diferente a todo lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Esto está hablando de un libro, ¿sí? Y los nombres que se encuentran en este libro.
Y si no logramos descubrir cuál es este libro de que habla aquí, ¿no? Sí, aquí está el libro nuevamente, ¿no? Si yo no sé a qué se refiere este libro, podemos sacar conclusiones a veces no correctas. Entonces el Zohar dice que habrá un libro, ¿sí? Que el ángel Mijael tendrá en sus manos. Mira, con los nombres de quienes serán redimidos. Llegaríamos a pensar esto. ¿Sí? El que está escrito en el libro está feliz y chocho, y quien no está escrito en el libro se metió en muchos problemas. Estas son las conclusiones que sacamos. Ahora, cuando leemos ese texto en su literalidad, daría a entender que unos serán redimidos y que otros no. Sí, porque el nombre tiene que estar escrito en este libro y si no está, no llega a ser redimido. Mira, y que habría una lista de redimidos con nombres. Mira, estos son todos los conceptos que hemos aprendido. Mira, pero no es de esta forma que las cosas ocurrirán. Por eso dice que el Zohar HaKadosh es el alma de la Torah, es el que ayuda a entender esas cosas que a veces son complejas, ¿no? Y que las personas, ¿no? Por su posición, por el momento caluroso, la euforia, ¿no? Los sueños y visiones que tienen, lo asocian con elementos, ¿sí? Que el mismo profeta no tenía en mente, ¿no? ¿Sí? Sí, y esto hay varios motivos por los cuales esta no es la forma correcta de interpretar esto, ¿no? Sí, y el Zohar nos va a dar esta pauta y vamos a ver la primera de ellas. Esto se debe, mira, como en primer punto, mira, que el propio Daniel explica que todo el mundo será redimido, todos los habitantes, toditos, ¿sí? Pero con diferencias. Esto está explícito ya en el versículo 3 del libro de Daniel. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando estoy leyendo algo, yo tengo que entender, tengo que entrar en la mente del autor, en la cábala, en el Zohar, en los conceptos, para no sacar, mira, las conclusiones equivocadas. El propio Daniel explica que todo el mundo será redimido, pero con ciertas diferenciaciones en el proceso de esta redención. Mira, unos serán redimidos con un nivel de sabiduría y otros serán redimidos en otro nivel de sabiduría. Entonces, ¿qué va a haber? Van a haber diferenciaciones en el proceso de esta palabra que se llama salvación. En palabras bien simples y bien sencillas, mira, todo el mundo será salvo, pero habrán diferencias. Habrán personas más sabias y menos sabias. Habrán personas que serán redimidas de un nivel de sabiduría alto, otros de un nivel mediano, otros un poquito más bajo y otros aún más bajo. ¿Sí? Pero todo el mundo va a ser redimido. Eso está explícito en el versículo 3. Y lo vamos a aplicar el mismo principio que hemos aplicado al inicio, ¿no ve? Que hay una sección que corresponde aquí, al pasado, futuro, presente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tomar esos tres textos de aquí, y lo vamos a aplicar los procesos de pasado, presente y futuro a cada uno de ellos. Lo vamos a aplicar exactamente esta regla de aquí, ¿estás viendo? Vamos a descubrir cuál es el de esos tres versículos, el que refiere al pasado, cuál es el que refiere al futuro, y vamos a ver que el profeta los va a unir los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a hacer que pasado y futuro sean un solo elemento. Y a quien le gusta el Sefer Yetzirah es exactamente esto de aquí que vamos a ver. Mira, la tesis, que es el lado de la derecha, antítesis, que es el lado de la izquierda, mira, con la letra Shin, la letra Men, y la síntesis, que es el brazo central aquí, que es la letra Aleph. Entonces, y hemos observado, ¿no?, que yo puedo verlas en la horizontal, ¿no?, y puedo verla en la vertical. Tesis, antítesis y síntesis son de las líneas verticales. Mira, hay tres fuerzas que actúan en el mundo. Mira, eso es el Sefer Yetzirah y lo puedes ver allí más precisamente en el Sefer Yetzirah capítulo 3, el versículo 1. ¿Sí? Y ellas están, mira, colocadas de acuerdo a los nombres. Mira, la Yud va con la derecha, las dos Heis van con la izquierda y la Vav es el brazo central. ¿No? Y la síntesis, esta partecita, la Aleph, no es
tesis ni antítesis, no es ninguno ni otro, es la combinación de los dos. Por eso es que el profeta puede ver todo junto a la vez, ¿sí? Por eso que el proceso de la esclavitud y de la baja y de las caídas y del alejamiento de la luz y de nuestras tristezas y depresiones, todo eso nada más es que el inicio del proceso de la redención final. Y este es el mecanismo para estudiar un caso como este, como de profecía. Está haciendo aquí el capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Hemos visto en el 2, ¿no?, que la primera parte, aquí hablando de Mijael, es el lado de la izquierda. Esta parte centrada en rojo y verde representa el presente con los dolores y todas las angustias y la confusión mental y todo ello. Y la parte final, mira que habla de los salvos y de que habla de libros, es el lado de la derecha. ¿Sí? Y aquí observa, el versículo 3 me va a hablar de qué? De buenas cosas. Mira, dice que los sabios resplandecerán con el fulgor del firmamento, con aquel brillo, ¿no? Y los que llevan muchos a conectarse con la luz, con actos buenos, dice que ellos van a resplandecer, ¿no?, por la eternidad, ¿sí?, como las estrellas. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Yo tengo aquí el lado de la derecha. Estás viendo, mira, todo esto es el lado de la derecha, no es el lado central. ¿Sí? Mira, yo ya sé que en el versículo 12, esta parte de aquí, que habla de la salvación y el azul es el lado de la derecha, ahora yo ya sé que entre estos tres versículos, el lado de la derecha es el versículo 2, hemos observado, mira, que el tiempo de angustia, ¿no?, ¿sí?, que va a haber y mucha dificultad es el presente. Entonces aquí, mira el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Eso hay que entender también, eso no tiene nada que ver con lo que tienes en la mente ahorita. Esto de aquí es un estado del tiempo presente. ¿Sí? ¿Estás viendo cómo se funciona? Entonces yo tengo aquí el lado de la derecha. Este es el brazo central del árbol de la vida. Entonces todo este versículo ahora va a cumplir la función de ser parte de la parte izquierda del árbol de la vida. Entonces yo tengo aquí la tesis, ¿no? La tesis está aquí, tesis, antítesis y la síntesis. Mira, este elemento de aquí va a unir esos dos de acá. Va a unir el futuro con el pasado. Eu sei que é difícil o mecanismo, o processo que estamos fazendo, ele é complexo. ¿Por quê? Porque nunca nos ensinaram a hacer esto. Todo lo que sabíamos de esos textos, ¿no?, el capítulo 12, los versículos 1, 2 y 3, fue todo lo que hemos aprendido de un sistema religioso, ¿no?, que contempla la idea que unos serán salvos y otros no. ¿Sí? Estamos dentro del Zohar HaKadosh, nos estamos sentando con los sabios de la Cábala, nunca habíamos hecho, esta es la primera vez que se hace, por eso es que siempre indicamos, ¿no?, necesitamos esforzarnos, necesitamos colocar las ganas para que cuando nos partamos de acá podamos acceder a las yeshivas superiores, ¿sí? Estás viendo, nuevamente van a haber aquí divisiones, van a haber más altos y más bajos. ¿Sí? Es un proceso, no vamos a decir nuevo, esto se sabía por más de 2000 años, solo que en vez de entrarnos a la Cábala nos hemos caído en un sistema religioso y nuestra mente está llena de esta religiosidad y nos es difícil entender el texto aparte de lo que nos han enseñado en donde estábamos. ¿Y en qué consiste, mira, esta vergüenza y este horror eterno? A veces lo asociamos inmediatamente con cosas complicadas y eternas, ¿no? No, esto se refiere a que cuando llegue el periodo de la redención final, recién nos abrimos los ojos, nos demos cuenta y vamos a llorar sobre la leche derramada. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no he estudiado? ¿Por qué no me... Yo lo sentía, tenía aquella sensación, me guiaba, no logré hacerle caso. Aquí está el detalle, ¿sí? No te olvides, mira, todo el mundo va a ser salvo. Aquí no hay perdición eterna, ¿sí? Nosotros no estamos hablando de religión, estamos en la Cábala, estamos en el Zohar HaKadosh. ¿Sí? Mira, es un libro. Si yo logro descubrir cuál es el libro, van a entender todo lo que estamos hablando acá. Y cuando habla aquí de los sabios, ¿no?, y de los que los conducen a la justicia, vas a ver que la forma como va a brillar el sabio, de la forma como va a brillar aquel que lleva a otras personas a conectarse con la luz, es completamente diferente. Entonces van a ver, ¿cómo podemos decir así?
categorias diferentes en el proceso de esta redención. Mira, una cosa es el brillo del firmamento, que es el cielo que vemos, ¿no? Cuando salimos de la casa y contemplamos el cielo, ¿no? Sin con el sol o en la noche con las estrellas. El brillo de este firmamento es una cosa. Y el brillo de estrellas, ¿sí? Es superior, es 100 veces superiores al brillo del firmamento. Entonces van a ver dos categorías. Por eso sí, mira, el propio Daniel está enumerando aquí dos categorías. ¿Se acuerda que hemos visto? Algunos van a ser redimidos siendo más sabios y otros siendo menos sabios. ¿Sí? ¿Estás viendo el proceso? Entre más sabios y menos sabios, ¿qué va a ocurrir con los menos sabios? Por supuesto que va a haber vergüenza, ¿sí? Y aquí dice un error eterno. ¿Por qué ese elemento eterno? ¿Sí? Porque una vez que se queda ahí un determinado nivel, ¿sí? Ya las cosas ya se hacen obvias y no hay más forma, no hay más el mérito de acceder a la verdad, porque ahora todo el mundo accede a la verdad y no hay más mérito en hacerlo. Se ha hecho obvio. Vamos a ver si logramos ejemplificar el asunto. Y vamos a ver si logramos entender el concepto. Mira, nosotros no estamos viendo nada de religión, eso no tiene nada que ver con religión ni nada de lo que hemos aprendido sobre salvación dentro de un sistema religioso. La salvación no tiene que ver con cumplimiento, no, de ciertos preceptos, no, de donde hacemos parte. No tiene que ver con eso. Estamos en el Zohar Kadosh. No hemos visto, no hemos descubierto en qué libro se refiere esto, ¿sí? Y cómo lo vamos a ejemplificar. Lo vamos a tomar un ejemplo que fue codificado en lo que se llama el Brit Milá, ¿sí? O sea, la circuncisión. ¿Qué enseñan los cabalistas y qué enseña el Talmud, ¿no? Ellos dicen que una vez que Mashiach se dé a conocer, no hay más conversiones. Las conversiones se acabaron, se terminaron. La humanidad de todo el mundo va a quedar en el nivel que ha logrado, ¿sí? Las conversiones y circuncisiones se acabaron, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros pensamos? Hay una corrida desenfrenada por circuncidarse. ¿Por qué? Porque estamos tomando este concepto de los cabalistas del Talmud y interpretándole al pie de la letra. Y a veces el Talmud, para llegar a esas conclusiones, se basa en el Salmo número 2, ¿no? Tiene una explicación, les indican todo el proceso. Pero ¿qué ocurre? El detalle es que está hablando de Mashiach y está hablando del momento en que él se manifiesta, ¿sí? Si digamos, Mashiach, ¿sí? Va a ser dado a conocer al mundo a las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces quiere decir que hasta antes de las 9 de la mañana cualquiera puede convertirse, circuncidarse, hacer parte del judaísmo, ¿no? ¿Sí? Y después de las 9 de la mañana más un minuto se acabó, no hay más, ¿sí? Eso es lo que interpretamos y nos enseña. Pero ¿qué ocurre? Los sabios codificaron todo este elemento para hablar exactamente lo que está diciendo Daniel capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Ellos están diciendo, van a haber niveles diferentes de salvación. ¿Y qué quiere decir? En el momento que Mashiach se presenta, ellos han ilustrado con la circuncisión, con la conversión. En el momento que se manifiesta, el nivel donde la persona ha llegado, ¿sí? Es su tope máximo. No hay más como escalar subidas. Por eso el tiempo para escalar las subidas ahora es lograr comprender, estudiar, entender, conectarse, aprender las cosas, porque cuando venga Mashiach todo se va a hacer obvio. Ellos lo han ilustrado esto con el Brit Milá, ¿sí? Porque no van a haber más conversiones, no va a haber más como la persona pueda acceder o subir de nivel, ella va a quedar en el nivel, en el estándar que estaba. Pues van a haber algunos aquí, otros aquí arriba, otros allá, más arriba y más arriba. Van a haber diferentes niveles. Esto está hablando Daniel en los capítulos 12, versículos 1, 2 y 3, y él ilustró eso con el brillo. Uno es el brillo del cielo que vemos y el otro es el brillo de las estrellas. Son brillos completamente diferentes. Y los sabios ilustraron esto a partir del Brit Milá, de la circuncisión, y nadie ha logrado entender lo que estaban diciendo. Por eso leo que cuando llegue Mashiach, mira, ele aparecer, ele se manifiesta, los niveles entre las personas no irán desaparecer. Mira, habrán más justas y menos justas, más sabios, menos sabios, más espirituales, menos espirituales. Pero ¿qué dice aquí? Todos serán salvos. Esto es lo que dice los versículos 1, 2 y 3 del capítulo
12 de Daniel, cuando habla del horror y la vergüenza que es, porque van a haber menos justos, menos sabios, menos espirituales, menos conectados, menos personas que entienden, menos personas que conocen la divinidad. Va a haber las diferenciaciones. Eso fue ilustrado con que con la circuncisión, con el proceso de conversión. Y hoy día todo el mundo está atrás del proceso físico, ¿sí? Y observa, puede ser que haya personas que estén allí circuncidadas y sean menos justas de una persona que no logró la circuncisión, pero está más justa. ¿Sí? Habrá circuncidados que cumplen mitzvot que son menos sabios y hay personas que no tienen esas posibilidades, ¿no? Y no lograron eso, pero son mucho más sabias. Habrán personas, mira, con la circuncisión, con todo el proceso, nacieron en el vientre de una madre judía, ¿sí? Lograron hacer la conversión, todo, pero son menos espirituales que personas que no tuvieron todas estas oportunidades, pero lograron conectarse con la espiritualidad. Entonces, ¿qué hicieron los sabios? Lo codificaron todo dentro del proceso de la conversión con circuncisión con el tribunal rabínico en los días que anteceden la manifestación aquí cuando Mashiach aparecer. Y ahora viene el número 2, mira, el segundo elemento, Leo. Cuando se habla de los nombres escritos en este libro, que hemos visto en el capítulo 12, en el final del primer versículo, ¿no ve que habla de nombres escritos en el libro? La Cábala enseña que el nombre de toda la humanidad está codificada en este libro. ¿Se acuerda que hemos hecho un video donde hemos utilizado las plantillas en ¿sí? Y hemos presentado las plantillas? ¿Se acuerda que mira, aquí inicia Bereshit bara Elohim, ¿no? Et Yashamayim Beit Eretz. Mira, ellos están en líneas con 14 letras. Mira, no tiene separación, no hay espacios, todas están juntas. Mira, es sopa de letras, muy parecido a ese proceso, ¿sí? Hemos visto estas plantillas. Y pueden ser formadas de varias formas, pero cada línea tiene 21 letras. Entonces, ¿qué ocurre? Los nombres, los códigos que van a aparecer, ¿no? En diagonales, en verticales, en horizontales, van a ser diferentes. Mira, colocando a 21 letras por línea, va a ser diferente al que si colocamos 14 letras por línea. Y muy diferente también si tenemos una plantilla que tiene 33 letras por línea, ¿sí? Son estos códigos, ¿sí? Estar escrito en el libro, ¿qué quiere decir? No es escribir el nombre, sino que está de forma codificada el nombre de las personas dentro del libro. Ahora hay que saber cuál es este libro. Y lo vamos a dejar aquí o en el video el enlace para que tú puedas asistir al video que tenemos relacionado aquí con las plantillas. Por eso es que tener el nombre escrito en ese libro no era lo que estábamos pensando, ¿sí? No es que el nombre esté escrito allí, ¿no? Juan, José, Pérez, así aparezca. No, no es de esta forma. Mira, él tiene que estar, mira, de toda la humanidad está codificado en este libro. Y entonces el Zohar pregunta, ¿cuál es este libro? Mira, y tanto el Zohar como la Cábala llegan a la misma conclusión. Mira, es la Torah. Y son conocidos como los códigos de la Torah y la Tanaj, ¿no? Que ya desde el año 2000, ¿no? Ya están en las librerías, ya hay muchos, se habla mucho, sí, hay videos, puedes encontrar en internet. Mira, son los códigos de la Torah. Tiene que estar codificado en la Torah el nombre de, mira, de las personas. Y el Zohar dice que toda la humanidad está codificada en este libro que es la Torah. Y estos códigos, mira, son mucho más antiguos que el año 2000, ¿no? Sí, las plantillas que hemos mostrado, eso no es cosa de ahora. Los cabalistas ya hablaban de esto hace muchísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando ahí de los Tanas, ¿no? Moshe Rabbeinu, mira, ya conocían de todos estos códigos. Mira, consiste básicamente en que tomes el texto de la Torá, sin espacio, como has visto, y hagas saltos equidistantes de letras. Mira, son conocidas como las siglas SEL, ¿no? Sí, son los saltos equidistantes de letras, ¿no? Es el sistema CEL, ¿no?
¿sí? Va contando, ¿no? Y haciendo eso, los cabalistas y los estudiosos de estos códigos en la Torá descubrieron eventos modernos, mira, de los siglos del 19, 20 y 21, mira, todo está codificado dentro de la Torá. Solo que la Torá no está tan preocupada aquí con los eventos modernos, ¿no? Las guerras, ¿no? Los protagonistas, los nombres de los presidentes, los cambios de gobierno, ¿sí? Ella no está tan interesada en esto, sino con los nombres de las personas que habitan el planeta Tierra. Mira, somos 7.000 millones de almas. Y los nombres de estos 7.000 millones de almas, todos están codificados dentro de la Torah. Mira, esto es una matriz, ¿no? ¿Sí? Mira, no tiene espacio, no hay separación. Los códigos y los nombres no están en esta forma. ¿Por qué? Porque aquí hay separación entre palabras, ¿no? Mira, hay espacios, ¿sí? Ellas no forman matrices. Aquí nuevamente hay espacios, hay las separaciones, ¿no? Ele não está en esta forma. Esse é o texto que se usa, pero dele hay que hacerlo una matriz. ¿Sí? Às vezes as matrizes são enormes. Mira, estamos passando de la Torá a la Tanakh. ¿Estás vendo? Mira, não tem que levar espaços, ¿sí? Não tem que haver separações. Podem ser hechas de formas diferentes, ¿no? ¿Sí? Como hemos visto aqui, ó. Observa, não tem espaço entre letras, ¿sí? Pueden formarse muchas formas. Las formas no son hechas al azar. Hay reglas y procedimientos para esto. Y el nombre de toda la humanidad está oculta aquí adentro, pero hay que descubrirlo aquí a partir de estas plantillas. El libro que proporciona esto, donde estarán escritos esos nombres, es la Torá. Mira, tiene que ser a partir de los códigos de la Torá y la Tanaj. Mira, y los medios de comunicación de la actualidad, mira, sensacionalistas, mira, sacaron su provecho, su tajadita de esto, enfocando en elementos, ¿no? De guerras y atentados y catástrofes y cambio de presidentes, ¿no? Pero nadie ha hecho a partir de los nombres de las personas que están ahí, mira. La Cábala indica que el objetivo, ¿sí?, de eso no es la profecía, no es para saber, estos códigos no cumplen la función para saber qué va a ocurrir en el año 2021, o sino quién va a ser el próximo presidente de tal país, no es de profecía, mira. Como si todo estuviera profetizado. Mira, no es esta la idea, ¿sí? Estos códigos no trabajan como elemento de profecía. Estos códigos trabajan de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3, mira, para encontrar el nombre de toda la humanidad dentro de ella. Y hay gente que usa esto para saber cuándo va a ocurrir el próximo terremoto, qué va a suceder en Centroamérica, qué va a ocurrir en África. No cumple estas funciones, estás viendo aquí, no tiene nada que ver con profecía. Mira, es el nombre de toda la humanidad que está codificada en este libro. Este ejercicio nadie ha hecho aún. Y todo el mundo que está con su nombre escrito ahí, ¿qué ocurre? Es parte de ese proceso de salvación que describe allí el capítulo 12, versículo 1 al 3 de Daniel. Y el Zohar dice, mira, que la idea es que todos nosotros estamos escritos en la Torá de forma codificada. Eso quiere decir que podemos tomar el nombre, mira, Juan José Pérez, ir a la Torá sin espacio, sin separaciones, ¿no? Hay muchas plantillas, muchas formas, mira, y encontramos toda la vida de este nombre codificado en la Torá. Encontramos todos los datos de su vida. Y no solo de él, ¿no? Mira, son 7.000 millones de almas, sino de cada ser humano que pasó por la tierra. Se imagina, cada ser humano que vivió desde el inicio de la creación hasta ahora, toda su vida, sus hechos, todo lo que hizo y cómo deshizo, todo está codificado en la Torah y nadie sabe cómo abrir esto, ¿no? Mira cómo era aquella persona, cuando nació, qué hizo en su infancia, cuando murió, ¿sí? Qué eventos tuvo en la vida, hasta los detalles más insignificantes. A veces hubo divorcios, hubo separaciones, otros matrimonios, hijos, una serie de cosas, todos los detalles, mira. Y no te olvides, hay 7.000 millones de personas sobre el planeta Tierra. ¿Estás viendo cómo se ha codificado? Eso no tiene más nada que ver con profecía. Y hasta los detalles insignificantes, ¿estás viendo la grandeza que es ese libro? Mira que es la Torah, mira.
todos los seres humanos están codificados en la Torah. Todo el mundo que colocó los pies aquí abajo en este planeta, en este mundo de Asia, está, mira, con su nombre codificado. Sí, están los eventos, todo, la corrección, todo. Solo que nadie sabe el método a usar para abrir esas cosas. Entonces, cuando Daniel habla que solo los que están escritos en el libro serán salvos, mira, daría a entender que solo algunos tendrían este privilegio. Y la Cábala dice, mira, esto no es así. No es esta la forma de interpretar ese texto. Y que Daniel 2:1 está haciendo alusión a estos nombres que están codificados y la humanidad en su totalidad será salva. Habrán excepciones rarísimas, ¿sí? Pero toda la humanidad, mira, con sus diferentes niveles, más sabios, menos sabios, más espirituales, menos espirituales, más justos, menos justos, habrán esos niveles, ya que los niveles, mira, no serán abolidos, pero todos serán salvos. ¿Y cómo los sabios ocultaron ese dato y lo codificaron? Y lo codificaron y lo ocultaron en lo que es el proceso de la conversión que antecede a la manifestación de Mashiach, ¿sí? Solo que nosotros estamos pensando en circuncisión, nos estamos pensando en conversión, cuando ese término, ese concepto, le abrange todo lo que acabamos de ver, los códigos y el nombre de toda la humanidad codificado dentro de la Torah, ¿sí? ¿Y cómo usaron? El proceso de la circuncisión para ocultar esta joya, esta preciosura. Y nosotros estamos tras la literalidad del texto. Señores, ha sido un gusto, un placer haber compartido esta segunda parte de la primera clase de la Parashá Shemot. Y un shalom bien grande.